Sandra, ¿cómo ves que según el SAF los muertos también cobran en el ISSSTESON? Qué sorpresas, ¿eh? Y fíjate que ahorita vamos a ir con Adriel Córdoba Pimentel, es el encargado justamente del tema de pensiones en el ISSSTESON. Vamos a hablar con él en unos segundos, pero antes comentar que, bueno, vamos a suponer que en el mejor de los casos, pues los familiares siguieron cobrando con la tarjetita del abuelo, del papá, sí, ese dinero en el mes. Vamos a suponer. Bueno, pues entonces hay una responsabilidad de parte del director en esa época, Martín Nava. Pero bueno, tenemos ya en la línea telefónica a Adriel Córdoba Pimentel, es el director de pensiones, ¿verdad? ¿Así es tu puesto, Adriel? Es subdirector de pensiones, jubilaciones y prestaciones de ISSSTESON. Ok, Adriel. Pero sí, es el área que me toca atender. Adriel, pues cuéntanos este contexto, ¿cómo se da este contexto de este hallazgo que ha hecho público en su página de internet el ISAF, ahora que entregó la cuenta pública al Congreso del Estado? ¿Cómo se da esta situación? ¿Desde cuándo se da? Y sobre todo, ¿cómo le van a hacer ustedes para evitar que vuelva a suceder? ¿Qué tal, Jorge? Sí, muchas gracias. Primero que nada, pues te agradezco de antemano la invitación hecha a participar en tu auditorio, a quien saludo con afecto. Mucho que decir del tema de los pensionados y sobre todo de estos aspectos que destaca el ISAF en ese documento que tú señalas. Me gustaría tratar de contextualizar. Es una labor muy difícil, intentar resumir en unos minutos cuál es la problemática que viene detrás de este monto que establece aquí ISAF. Uh-huh. Pero me gustaría indicar que, bueno, este tema no es solamente de 2021, es un poquito más viejo, es un poco más añejo. Sí, la primera de las observaciones que hizo ISAF en específico sobre este punto, porque ha hecho otras sobre otros temas, fue en 2019. El primer periodo analizado por el ISAF fue de marzo a septiembre del año 2019, donde encontró por primera ocasión a solamente 5 trabajadores a los cuales se les habían hecho pagos una vez detectadas las defunciones. Uh-huh. En este caso, esta primera observación fue por 431 mil pesos. Después, en 2020, se hizo otra observación. En este caso, se detectaron 14 casos. Esta fue de enero a diciembre de todo el año 2020 y fueron solamente por 446,093 pesos. Es decir, uh-huh, son como 800,000 pesos y un poco más, ¿no? Uh-huh. El punto álgido viene ya en 2021, cuando el ISAF, en la observación número 9, a través de la auditoría 10407, analiza casos de enero a septiembre, por un total de 54 casos que encontró. ¡Wow! Pero obviamente, esta cantidad en que viene ahí desglosada en la observación es por una cantidad de 9,200,000 pesos, casi 300,000 pesos, 9,300,000 pesos. No obstante, sí me gustaría ser muy preciso en cuanto a que ISAF viene a utilizar solamente montos que vienen acumulándose desde observaciones que no han sido atendidas anteriormente, ¿no? Okay. Es decir, esa cantidad, la de 8,5 millones que aparece en el documento, uh-huh, consideramos nosotros que o bien se refiere solamente a las transferencias del periodo de enero a septiembre de 2021, ¿no? Porque es más o menos la cantidad que coincide, que por transferencias ISAF señaló que en ese año, en ese periodo, fueron 8,425,000 pesos. Entonces, uh-huh, pensamos que se trata de eso. Pero en realidad las cantidades que señala ISAF no son definitivas. Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque nosotros como instituto no sabemos de dónde toma ISAF a ciencia cierta las cantidades. Pensamos que de transparencia y de algunos informes que nosotros le enviamos, pero cuando se emiten las observaciones no se indica la fuente ni tampoco el desglose de esas cantidades. De ahí que en un ejercicio, porque nosotros estamos obligados a prevenir que esto no ocurra en nuestra administración, uh-huh, ¿no? Necesitamos tener conciencia de dónde toma ISAF estas cantidades. ¿Por qué? Porque para nosotros son cantidades distintas. Es decir, en algunos casos los montos por algunos pensionados son mayores, pero en otros también son menores.
y esas diferencias en términos muy globales pueden ser de hasta 300,000 pesos, ¿no? Ah. Y además, ISAF, cuando señala estas cantidades, que repito, también puede extender ese ejercicio a futuro, no toma en cuenta los montos que se han recuperado por los reversos que se han solicitado a las instituciones bancarias. Como muestra, por estos casos, porque nosotros estamos intentando hacer un ejercicio sano de recuperación económica, se han efectuado exitosamente N cantidad de reversos por una cantidad de 1,630,000 pesos, ¿no? Uh-huh. Y además se han cancelado cheques, es decir, hemos hecho el esfuerzo para solicitar a las instituciones que cancelen los cheques, y eso ha sido hasta por un monto de casi 900,000 pesos, ¿no? Pero pues eso no es todo, ¿no? Es decir, este problema tiene múltiples aristas. Yo sé que las cantidades pueden sonar altas, y la mayoría de estos problemas, pues obviamente se suscitaron en esos periodos, no Sí, solamente Adriel, en 2021, sino también atrás. Sacando una cuenta muy simple, si esos 8.5 millones entre 54 personas, pues daría 157,000 pesos por persona, ¿no? Más o menos, tendríamos que desglosarlo por año, pero estamos hablando que son alrededor de unos 20,000 pesos en promedio por pensión. Okay. No, porque si nos vamos a esa cantidad, pero yo tengo otras cifras aquí en el instituto, es decir, esos 8.5 millones para nosotros representa todo el pago que se ha hecho, pero desde el año 2019 hasta la fecha, no nomás 2021, es decir, nuestras cantidades son distintas, son menores, repito, tomando en cuenta que nosotros consideramos que se han efectuado exitosamente reversos a las cuentas bancarias, y que también se han cancelado cheques, pero no es todo. Aquí yo quiero ser muy prudente con lo que voy a comentar, ¿no? Tanto el ISAF como ISTESON se basan en información con la que cuentan diferentes instituciones, como son las oficialías del registro civil, incluso la RENAPO, que es el Registro Nacional de Población, o Registro Nacional Poblacional. Pero no es información fidedigna al final del día, es decir, hay errores en las instituciones, hay errores, y te cuento por qué. Registro Civil, por ejemplo, en el estado de Sonora, con quien hemos hecho mancuerna, y es una de las actividades que el director nos ha pedido consumar, ¿no? Es decir, establecer estrategias para evitar estas situaciones en nuestra administración. Pues nos brinda un servicio que se llama Web Service. Este Web Service pues tiene sus defectos, pero son naturales y son atribuibles a administraciones previas, porque pues los programas de informática tienen sus límites, y Web Service es capaz de darnos un porcentaje de difuntos, porque nosotros hacemos, antes de pagar cada mes, una búsqueda de los difuntos, pero no nos arroja todo el universo real. ¿Por qué? Porque Web Service solamente encuentra a nivel local, o sea, a nivel entidad federativa. No nos ayuda con los difuntos, que hay algunos de nuestros pensionados que viven fuera de Sonora, incluso fuera del país. Y esa es una cifra negra que la tenemos que atender con RENAPO. Y es de ahí que esta administración se ha esforzado por encontrarle con un nuevo equipo de informática dirigido por otra persona mayor utilidad a RENAPO. Se han hecho los esfuerzos para adecuar los comandos de búsqueda, o sea, en fin, términos informáticos y de programación, ¿no? Pero ahora tenemos una herramienta muy valiosa, que es la búsqueda de RENAPO, que se basa en la CURP, ¿no? Pero incluso RENAPO, con todo este poder que tiene, porque es a nivel nacional, y con una búsqueda muy bien hecha, una búsqueda a nivel informático detallada y bien dirigida, pues RENAPO también tiene sus errores, ¿no? Y te cuento, fíjate que tenemos un caso muy, muy curioso en el instituto. ISAF nos dice por ahí, ¿saben qué? Esta persona que vive pues en otro municipio está muerta desde el año 2015. Y nosotros nos sorprendemos y decimos, bueno, muy bien, cerramos la llave, es decir, evitamos el pago. Pero, y buscamos el acta de defunción, porque el ISAF no nos envía las actas de defunción, y eso hay que mencionarlo, ¿no? Nos dice solamente quiénes están muertos, pero tiene que remitir a nuestro juicio las actas de defunción. En este caso, nosotros buscamos el acta de defunción en RENAPO y aparece el acta de defunción.
y viene el CURP y viene el nombre y la localidad, ¿no? Cerramos la llave y a los 3 o 4 meses viene el difunto. Aparece el y muerto. Se presenta Ay, mamacita y querida. aparece el muerte. Parece cuento Así de es. Halloween esto. Así es, y vemos el nombre, la identificación, corresponden los rasgos físicos de la credencial del INE, con esto el CURP es el mismo, es decir, hay un error desde quizá la localidad del registro civil, no sé por qué aparece el acta de función, y esta persona, ISAF nos dice, ¿sabes qué? Son $500,000 los que ha cobrado, pero no, o sea, no es indebido el pago porque está vivo, o sea, siempre estuvo vivo. De hecho, el acta de función aparece desde 2015, el registro, pero sí es la persona porque la CURP, repito, es la misma, el nombre es el mismo, la localidad, todos los datos coinciden con las características y las, pues los rasgos físicos y todo lo demás de esta persona, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que el problema de los pagos a difuntos es sistémico, es decir, hay bastantes cosas que se tienen que resolver antes de por ejemplo, hablar de cantidades en específico, porque problemas como este se van a seguir suscitando. No obstante, esta administración lo que ha intentado hacer es, uno, mejorar el proceso de búsqueda de web service, que es la herramienta de nuestro registro civil a nivel estatal. Y para eso incluso celebramos un convenio que tardó en cocinarse, pero finalmente ya lo tenemos, donde le pedimos al registro civil que nos envíe la lista de los difuntos que tienen registrados ellos, ¿no? Y fue un ejercicio interesante porque nos pudimos constatar de que los difuntos que ellos nos mandaron en su lista, que en el mes de, como dato, ¿no? En el mes de julio, me parece, fueron casi 1,700 difuntos, pues corresponde con la lista que tienen ellos, que nos arroja el web service, ¿no? Número 2, implementamos y mejoramos la búsqueda a través de RENAPO, con quien también ya se tenía un convenio desde mucho tiempo atrás, pero que no se había llevado a cabo la búsqueda como tal, porque para que, repito, RENAPO y la búsqueda con RENAPO sea útil, sea fructífera, se necesita tener un control correcto de los datos de la CURP, de cada individuo. Y aquí hay problemas porque no todas las actas de nacimiento tienen CURP, algunas tienen errores en su CURP, y en otras pues tenemos casos tan extremos como el de este aparente difunto que en realidad estaba vivo, ¿no? Por tanto, en el instituto se hizo un esfuerzo, tengo entendido, antes de nuestra llegada, de intentar capturar las CURPs, pero pues son 19,000 pensionados y es un tema muy complejo, ¿no? No obstante, hemos emprendido otras en esta administración, a petición del director, otras acciones para reforzar la identificación y la localización de los posibles difuntos. ¿Cómo cuáles? Pues hemos extendido nuestros oficios a todos los sindicatos con los que el ISTESON tiene que ver, como CENTE, como SUTSPES, ¿no? Y otros sindicatos más pequeños, y de los ayuntamientos, tanto a los organismos que son clientes de ISTESON y a los mismos hospitales de ISTESON, para que no aflojen en la búsqueda de los difuntos y nos informen a nosotros quiénes de los pensionados que están con ellos, porque ellos tienen control de sus pensionados. ¿Por qué? Porque CENTE, SUTSPES y otros sindicatos les pagan a ellos por su propia cuenta, ¿no? Por ser agremiados de ellos como pensionados, diferentes bonos, diferentes estipendios, etcétera, y tienen control pues de quién está vivo y quién fallece, incluso a veces mejor que nosotros. Por tanto, les pedimos a ellos el apoyo y ya han estado enviando durante estos meses, lo que va este año, información valiosa sobre difuntos. Los identificamos y cerramos la llave, ¿no? Eso es muy importante. Y el otro punto, que es también como corolario, ¿no? de una acción definitiva para evitar el pago indebido a los difuntos, es el de supervivencias. Las supervivencias, no sé, señor Morales, si usted está identificado con el tema, sí, pues es una actividad. El IMSS lo hace, ¿no? No se hacía, mire, más o menos en el año 2016, 2017, se me informa, ¿no? Por la gente que tiene el instituto desde esa época, se cancelaron las supervivencias.
se cancelaron y se, digamos, se vendió la idea de que era mejor cancelarlas porque eso implicaba un ejercicio donde las personas de tercera edad, los pensionados, tenían que acudir al instituto a hacer filas y a registrarse, ¿no?, 2 veces al año. De hecho, nuestro reglamento marca aún el ejercicio, pero se dejó de hacer. No hay documentación oficial, no hay oficios, memorándum, circulares, nada que señale que debían de suspenderse de forma oficial y formal. Pero la supervivencia es un mecanismo que nosotros tenemos que emprender nuevamente, tenemos que reanudar, pero no es cualquier cosa. Yo creo que tardado un poco más en realizar las supervivencias, porque primero teníamos que haber llegado, ¿no?, al instituto. Los primeros 3 meses fueron muy duros, fueron caóticos. No sé si recordará que incluso el director tuvo que tomar la decisión compleja de pagar las pensiones en partes, en secciones. Sí, claro, sí. No había recursos. Entonces teníamos que conocer al personal para saber quién era bueno, quién era malo. Hicimos movimientos en las áreas estratégicas, conocimos el funcionamiento interno, las deficiencias de nuestros sistemas que administran la nómina de las pensiones, que ese es un tema, ¿no? Etcétera. Por tanto, no fue sino hasta ya más o menos el mes de abril, mayo, que empezamos a hablar del tema de supervivencias que implican pues un movimiento de mucho personal de ISTESON, establecer una estructura muy diferente, una metodología muy diferente para que funcionen las supervivencias. Te cuento, más o menos en Hermosillo hay alrededor de 10,000 pensionados. Madre santa. O sea, la mitad de toda la nómina de pensionados al día de hoy, que son 18, 19,000 pensionados. El resto está distribuido pues conforme a la proporción de cada ciudad. Entonces, si nosotros hacemos un ejercicio de matemático simple, pues imagínate tener que en los días de pago donde se hacían las supervivencias, tener que registrar a 10,000 pensionados. Es inviable, ¿no? Inviable completamente. Por tanto, aunque el anuncio oficial lo hará en días subsecuentes, en las siguientes semanas el director, pues las supervivencias se van a reanudar probablemente ya en el mes de noviembre. Y implicará una permanencia de 1 mes de personal de ISTESON en ciertas áreas como Casa Club de Hermosillo, donde tenemos ahí nuestras propias instalaciones, y estaremos en una campaña de 1 mes registrando a todos estos 10,000 pensionados, ¿no? ¿No hay alguna manera electrónica o algo así de hacerlo, Adriel? Es muy costoso, es posible utilizar algunos elementos de tecnología a distancia, pero las características de nuestros derechohabientes, las edades y cierta idiosincrasia propia natural de sus años, vuelve que una tarea difícil el que se encuentren 100% todos ellos en sintonía con las tecnologías, ¿no? Muchos de nuestros pensionados, por ejemplo, rehuyen de las transferencias electrónicas, les gusta el cheque, y quieren, no desean, por ejemplo, a pesar de que próximamente vamos a brindar la posibilidad de tener credenciales electrónicas de ISTESON y cédulas de vigencia virtuales que puedas descargar desde tu teléfono, nosotros estamos conscientes de que ellos van a seguir prefiriendo el papel, ¿no? La mica. Entonces todo esto es parte de las dificultades que tenemos, y que lo que tú comentas, Jorge, efectivamente se ponderó en las sesiones que hemos tenido largas, extensas, sobre los pros y contras de emprender una campaña de supervivencias. Pero si nuestra normatividad lo marca, si es algo que nos va a ayudar a mitigar este fenómeno de los pagos a los difuntos, y si además creemos que viene a reforzar los sistemas, pues con los únicos con los que contamos, que son RENAPO y también el Web Service de Registro Civil, tiene que llevarse a cabo por lo menos el siguiente año para identificar cómo vamos. Es decir, si Registro Civil y si RENAPO nos están arrojando exactamente los mismos resultados que nuestras supervivencias. Y por eso se tiene que hacer de 1 mes, porque nuestra preocupación es pues no generar un menoscabo en la integridad de los adultos mayores, afectar su salud, exponerlos por cantidades grandes de tiempo al calor, al frío y todo lo que ello conlleva, ¿no? Entonces, de que se reanudan las supervivencias, se van a reanudar,
Y esa es la manera que nosotros tendremos para justificar que pues hicimos todo lo que está en nuestras manos como administración para evitar que se siga llevando a cabo indebidamente el pago a difuntos. Y como último punto, ¿no? Me gustaría indicar, porque quiero que sepa que pues, vi su cápsula, ¿no? En efecto, sí hay un patrón ahí de cobros indebidos por parte de familiares de las pensiones. Esa era mi siguiente pregunta. Si son los familiares, ¿cuál en su experiencia, que lo que han visto hasta ahorita, si son los familiares los que siguen cobrando o si por ahí algún funcionario lo detecta y se queda con el dinero? Me parece, no puedo yo asegurar que no haya funcionarios que hayan aprovechado coyunturas, pero sí puedo decir que a lo largo de todos estos meses, desde que estamos ahí por petición del director, sí hemos identificado, incluso algunos familiares han sido muy francos con nosotros, en que a veces los abogados mal aconsejan a los familiares. Por ejemplo, muere una persona, un varón, ¿no? ¿Qué corresponde? Pues bueno, iniciar un trámite para pago por viudez, ¿no? No obstante, las pensiones por viudez son del 80% del valor de la pensión que le correspondía al varón, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que van a ganar menos. Entonces el abogado les dice, mira, ¿sabes qué? No anuncies que falleció su esposo, no anuncie que falleció su esposo, no anuncie que falleció su papá, hasta que el instituto lo requiera, ¿no? Un mal consejo. ¿Y eso qué significa? Pues que van a recibir una pensión íntegra del 100%, y ellos tienen acceso a las tarjetas, a la cuenta bancaria, al NIP, y no es sino hasta que el instituto les dice, oye, has estado recibiendo indebidamente la cantidad de dinero, pues ya es cuando dicen, bueno, ahora quiero regresar, ¿no? O quiero restituir, etcétera. Entonces, este ejemplo sirve para ilustrar que sí existe una cantidad considerable de familiares que han aprovechado estas situaciones en beneficio propio. Bueno, obvio, Adriel, que si funcionara correctamente el intercambio de información con Registro Civil, con CONAPO, pues obviamente esto no pasaría, ¿no? Sí, solamente que recordemos que existen pues estas deficiencias naturales de cada ya sabemos sistema. que el Registro Civil, ha presentado una serie de fallas muy molestas para mucha gente. Pues, Adriel, mucho que platicar sobre este tema. La verdad está muy interesante y es una pequeñísima cosa de lo que se ha encontrado en ISSSTESON. Vamos a seguir informando de eso. Adriel, te agradecemos mucho que nos hayas explicado. Pues ahora resulta que no solamente los muertos cobran, sino que los vivos dejan de cobrar. Híjole, sí, siguen cobrando. Está esto más interesante de lo que pensábamos. Definitivamente vamos a ahondar un poquito en ello más adelante, pero de entrada te agradecemos mucho tu participación, por la apertura, muchas gracias, y pues a seguirle, Adriel, que hay mucha chamba ahí en el Claro que sí. Muchas gracias, Jorge. Gracias por la invitación. Hasta luego. Son las